a la opinión del experto que nos desarme el proyecto, lo normal. La idea de usted es utilizar sensores. Claro. Eso es porque parten de la base que quieren sensorizar. Claro. Quieren sensorizar, lo que no me queda claro, porque en el caso de la bicicleta que ustedes usan para hacer esta suerte como de pseudo inmersión, no es una inmersión propiamente tal, que la persona se vincule, o sea, una suerte de videojuego. Sí, claro. Sí. Ya como un avatar adentro, la persona va recorriendo, tiene un avatar en el juego, ¿no es cierto? No. O sea, en el Es va, una visión. ve su recorrido. Dentro del desarrollo también llegamos a hacer funcionar un casco de realidad virtual que armamos nosotros, pero que no funcionó al 100%. Eso genera una sensación de inmersión mucho más profunda. Claro. Ese tipo Oculus Rift, claro, sí. Probando un poquito ahí. ¿Y pidieron algo? No, programamos y diseñamos uno. Claro, pedimos uno, sí que ganamos la Innovatón, está como en la lista de las cosas que pedimos. Porque no Pero igual tiene algo particular, sí. Sí. Se pone cada uno y 300 lucas, sí, más o menos. Para desarrolladores, ustedes son desarrolladores. Sí. Y el Oculus viene completo porque salió el Samsung. También. Sí, Sony también va a sacar ahora. Claro, Sony también saca uno. Y usan la misma plataforma del Oculus que el de Samsung. Así que No, estamos Sí, fue porque. eso va a cambiar todo. Cuando salga Oculus Rift ya masivo, o sea, la manera de entender los videojuegos cambia. Sí, absolutamente. Así que es un paso paradigmático. Nosotros queremos, o sea, yendo específicamente a ese tema, creemos que el hecho de incorporar un casco a la persona, al paciente en este caso, puede en algunos casos dificultar la relación kinesiólogo-paciente, porque va a ser tanta la inversión que de repente Se escapa como el trabajo que está realizando. Sí, yo creo que, o sea, para efectos de lo que están postulando ustedes, tienen que ser aterrizados también. Sí, por lo que sí, también. Insisto, no me queda claro todavía el tema de qué van a sensorizar, porque la persona tiene sensores. Los receptores, son cosas propias, ¿cierto? Pero en este caso, lo que está sensorizado es el equipo. El dispositivo, claro. que va a sensar solamente los movimientos que haga, la dirección que le da el manubrio. Claro. Y por eso lo tienen hecho ustedes ya. Sí, pero lo que queremos hacer es adaptar estos sensores a las distintas herramientas que se ocupan dentro de la kinesioterapia, porque o sea, eso es un elemento que se ocupa y que puede no funcionar para todas las personas, para todas las dolencias. Entonces, lo queremos, como sabemos que igual existe un rango más o menos amplio de herramientas que se ocupan para desarrollar la terapia, queremos ver la posibilidad de cómo podemos tomar el movimiento de cada uno de estos elementos para efectivamente ir generando experiencias mucho más dinámicas y mucho más entretenidas. Entonces, si algo les puedo ayudar en esto, hay que, cuando definan usted el objetivo, si bueno, lo tienen definido o lo quieran replantear, tienen que pensar que acá el objetivo va a estar dirigido al tratante, el paciente o el entorno. ¿Ya? ¿Por qué? La discapacidad, ustedes van a trabajar con personas con discapacidad. ¿Ya? La discapacidad no la trata solamente el kinesiólogo. Claro, ¿ya? La discapacidad, el kinesiólogo es uno más del equipo, pero hay audiólogo, terapeuta ocupacional, pero es mucho más allá. Cuando una persona interviene un entorno, por ejemplo, yo puedo plantear el tema del entorno, interviene el arquitecto. ¿Ya? La discapacidad no está determinada por la disfunción que tenga la persona, está determinada por cómo el entorno se relaciona con la persona, no la persona con el entorno. ¿Qué significa eso? Que una persona puede ser discapacitada en Chile y en otro país puede no serlo, porque el entorno es amigable. Entonces, por eso, cuando ustedes definan, van a sensorizar los equipos de kinesiología, ¿el objetivo cuál es? Y esto tal vez como un hint para la postulación. Porque si el objetivo es ayudar al tratante, probablemente no tenga tanto impacto como sea ayudar a la relación humano-entorno, a la persona con su entorno. ¿Ya? Porque herramientas para sensorizar, no sé, pues el movimiento existe. Existen movimientos, existen movimientos digitales. De hecho, yo les voy a pasar con un paper, un paper que hicimos, que publicamos en una revista que se llama Human Machine System, que efectivamente usamos el WeBalance, usamos el WeFit, y usamos, el WeMotion, Kinect, hicimos todo hicimos un híbrido para detectar riesgo de caída. ¿Ya? Entonces, el objetivo ahí claramente era ayudar al tratante, no era ayudar al paciente.
¿ya? Usted tiene que definir qué es lo que quieren cuando planteen su modelo. ¿Ya? Vale. Al Senadi, particularmente al Servicio Nacional de la Discapacidad, le interesa disminuir la discapacidad. Y la discapacidad está dada, y eso es que súper claro, por el entorno, no por la persona. O sea, la persona, si le falta una pierna, a lo mejor no es discapacitado, siempre y cuando el entorno le haga amigable. Limita- Claro, establecer una vida normal. Si no andas así de rueda, tú eres discapacitado en el sentido que a lo mejor tú no puedes hacer las cosas en tu cocina. ¿Ya? Pero si tú tienes una cocina adaptada, ya no eres discapacitado. Puede hacer todo dentro de tu entorno. Exactamente. ¿Ya? Entonces eso es importante que lo definan. Cuando ustedes dicen sensorizar digamos la pelota el plato propioceptivo, o la pelota de propiocepción, que es la media esfera esa que es donde se para, usando futbolistas también. ¿Ya? La idea es meterle sensores inerciales, ¿no? Sí, ¿ya? claro. Y determinar El movimiento y claro, y quizá traspasar. eso, cómo le ayuda a la persona. Eso le ayuda a la persona en el sentido que efectivamente ese trabajo ella tiene que realizarlo. Sí. O sea, por lo que nosotros hemos visto, efectivamente hay una carga emocional al momento de realizar ese trabajo. Sí, pero necesita un feedback. Sí, pero lo que nosotros nos estamos enfocando más que en el desarrollo del feedback es cómo esta experiencia que efectivamente puede ser agotadora a nivel emocional y a nivel psicológico, que por lo que hemos hablado con los terapeutas muchas veces lleva como a la deserción del paciente en el proceso y posibilitando el tratamiento. Ese es el problema que queremos solucionar, cómo a través de efectivamente tomar estas herramientas preexistentes podemos crear una experiencia mucho más entretenida, mucho más dinámica y mucho más inmersiva para que el paciente deje de percibir su situación como una situación negativa, sino que sea una cuestión que él valora. Denme un segundito. Sí. Es que puede decir que hay una sala desocupada que ustedes vean una sala. ¿Ya? Ya. Y veamos los equipos que Sí, ustedes sí, conocen. perfecto. Ah, sería buenísimo. Perfecto. Denme un segundito. De repente, o sea, seguimos con el proyecto, razón con decir, sería interesante como seguir trabajando y no... Sí, por supuesto. Facilitar, como, ya que probablemente en este proceso se ha generado mucho conocimiento que puede servir también para la investigación y para la caña. Entonces, Independiente de cómo les vaya en el Innovatón, Sí. o sea, yo creo que si usted hace un proyecto un poco más, digamos, más sólido, más grande, Sí. ¿ya? Con una proyección que pueda durar, no sé, 2 años incluso de investigación y desarrollo, yo creo que ustedes pueden postular a un Corfo, Ya. que no son 10 millones. ¿no? sí, No, sí. Bueno, lo que nosotros teníamos pensado era con estos 10 millones, la etapa inicial, sentar la base y partir generando investigación y de esa forma después postular con algo más sólido. Para desarrollar productos, no sé, igual ahora yo estoy viendo también para todo lo de crowdfunding parece también está Claro, también puede ser, funcionando, claro. está súper bien. Sí. Pero Está muy usado ahora. sí, pero por eso igual como nosotros somos ingenieros comerciales también, entonces no hace falta también probablemente si tuviéramos una pata de conocimiento técnico que nos pudiera apoyar a no tener que hacer todo ese aprendizaje nosotros, sino que nos fueran orientando, sería súper bueno. Mira, nosotros, o sea, ellos cuenten conmigo en la medida de los tiempos que yo les Sí, puedo ofrecer, o sea, sí. ¿ya? Pero tomando lo que le decía recién, si no llegasen a ganar este Innovatón, o sea, yo creo que el proyecto de ustedes es bueno, es súper bueno. Hay que ponerle el marco, un tema comercial también, o sea, que no basta que sea bueno una vez una cosa para que sea exitosa, ustedes saben eso, sí. ¿ya? Entonces, no se queden, entonces creo que aprovechen el envión que tienen, la energía, el impulso. De hecho, teníamos el proyecto en un inicio cuando estuvimos con Nicolás Pérez en tema de educación. O sea, una cosa nada que ver a lo que dijo, ¿sabes qué? Tengo este concurso, vean cómo lo voy a... Sí. O sea... Nos ayudó un poco a reconocer el potencial que tenía el proyecto en este ámbito. Sí. O sea, Yo, como digo, creo que el proyecto es bueno, es un proyecto muy bueno. Puede mejorar en otros aspectos, Sí. ¿ya? Dígame. Ya, entonces, puede mejorar en otros aspectos, pero yo creo que como proyección es mucho más grande de lo que ustedes incluso son capaces de ver. Yo creo que ustedes, por el área que tienen, por eso no trabajamos en el mundo, por eso estamos apuntando con expertos. Sí, o sea, por eso yo creo que sí, tiene mucho más, o sea, tiene muchas más aplicaciones y qué bueno que sean personas de otra área, porque la gente del mundo de la rehabilitación no somos a veces capaces de ver lo que necesitamos y nos quedamos a veces con lo que tenemos nomás. De hecho, si tú ves una prótesis que se entregan las prótesis en el sistema público, las prótesis no han cambiado en los últimos 100 años, siguen siendo igual así todavía. Y tú dices, hoy tenemos impresoras que son tridimensionales, pero ustedes hablan de prototipado, bueno, hay prototipado ya, para hacer una prótesis, por ejemplo.
hay manos, la Teletón ahora usa una mano y usa un bombo y fiesta para una mano y esa mano tú la puedes hacer en tu casa. Nosotros la hacemos. De hecho, nosotros hicimos un proyecto de 48 horas en que conectamos una mano a la musculatura para poder cerrarla con el movimiento del bíceps. Entonces, sabemos que pusieron un sensor de un sensor, sí. Y eso Lo es fácil. hicimos en 2 días, un fin de semana. Claro, es una cuestión Por eso digo, yo creo que lo que tienen ustedes pueden hacer mucho más. Que no se queden con esto. Sí, no, sí, claro, sí, es un punto inicial. Igual la idea es desarrollar, por eso, un campo mucho grande y creo que esto se puede servir en muchas más áreas de la Sin salud. duda, Fuera de, sin duda. Y de hecho puede tener muchas más aplicaciones que simplemente la rehabilitación de personas con discapacidad. Sí, Porque claro. sí, igual, eso estamos hablando de Herramienta de entretenimiento, de cosas, sí, tiene mucho, como por otros lados también. No, y también estuvimos hablando ahora con ámbito laboral. ¿cómo se llama Gerson? No sé si lo sé, Gerson Silva. Trabajan en Que parece había Ludwig, no, que él había hecho clase, había estudiado acá en la universidad y creo que hizo un Creo que tú lo hayas hecho clase. Puede ser que le Sí, haya ya. hecho clase. Sí, Yo con mucho nos comentó que te conocía y efectivamente, bueno, hablando nos dimos cuenta de esto no solamente claro, para la gente discapacitada, sino que también efectivamente dentro de la terapia de la kinesiología que se desarrolla en los gimnasios para la gente cuando se lesiona, En los hospitales. en los hospitales también hay un campo súper grande de necesidad que se puede cubrir con... Está el mismo problema, o sea, la gente se aburre de hacer la terapia, deja de ir... O sea, en un hospital público decía que en promedio son un kinesiólogo por 8 pacientes por hora, o sea, una locura. El kinesiólogo le dice ya esto, lo tiene con la luz y claro, sí, de verdad es así. Sí. Pero lo que están sobre ustedes tiene mucha aplicación, o sea, ya, tiene el área de la rehabilitación, tiene el tema emocional. Ya, pero mira, yo les dije recién este caso del piloto. ¿Ya? Te puede servir para un simulador, te puede servir para minería. Hay lugares donde el minero no puede entrar porque está contaminado. ¿Ya? Y hay que mandar cosas que son teleoperadas con una cámara, ¿cachai? Entonces tú no lo vas controlando. ¿Ya? Hay lugares donde llegan robots que se reconocen el camino, se devuelven, saben lo que tienen que hacer. Pero imagínate que tú tienes que usar una pala, ¿ya? En un ambiente que es tóxico, por gases. ¿Ya? El mismo caso que yo decía de la interfaz áptica. Bueno, y si nos vamos en eso de la telemedicina, O sea, ese ya es el punto operaciones o sea, tienen mucho. De hecho, bueno, hay muchas cosas. O sea, ustedes están diciendo que son cascos, viene el tema de la realidad aumentada, súper fuerte ahora también, viene el tema de la realidad virtual, o sea, es que bueno que ustedes acaban de eso. ¿Ya? Pero yo creo que el proyecto es bueno. Tienen que tener cuidado con el... Bueno, un poco les voy a contar que Joaquín me ha mostrado un proyecto que están trabajando, digamos, para entregar alguna herramienta a los pacientes discapacitados con una proyección en Chile y después puede ser afuera. Me pareció un proyecto muy interesante, un proyecto que tiene muchas aristas a desarrollar. Una de las cosas que yo les planteaba y le dije a Joaquín, que el proyecto debiera ser en alguna medida dividido de repente en dos grandes áreas, porque hay pacientes que nacen discapacitados y hay otros pacientes que se hacen en el tiempo, lamentablemente por accidentes, por enfermedades, por una serie de cosas. Entonces, estos grupos de pacientes tienen enfoques distintos de la rehabilitación. Entonces, este proyecto, si lo enfocan a estos grandes grupos, yo creo que tiene una tremenda proyección, valga la redundancia. Después afinar algunos detalles en cuanto a los grupos etarios, hay muchas cosas que hacer, pero me parece un proyecto muy interesante desde el punto de vista de la rehabilitación. Yo soy kinesióloga egresada de la Universidad Católica, he estado siempre al tanto en todo el tema del crecimiento, que hoy en día la rehabilitación es una de las áreas más importantes de apoyo médico, por decir así, porque bueno, la tecnología también ha hecho que los accidentes han hecho crecer todo el tema de lamentablemente de pacientes cada vez con más problemas y también las posibilidades de repente de salvar pacientes que antes morían por algún problema, por una enfermedad congénita, y hoy en día tenemos la suerte de que esas vías pueden ser salvadas, pero son niños que a la larga necesitan una rehabilitación de muchos años, y estos son proyectos que ayudan a eso.
Y bien, o sea, los felicito y yo creo que tienen un futuro tremendo con este proyecto, no me cabe pero ninguna duda. O sea, es un proyecto que tiene mucho, mucho futuro. Sí, sí, me quedó bastante claro, pero a ver, tengo harta como pregunta. Sí. A ver, primero, el modelo que ustedes están haciendo va a pacientes, porque dice una bicicleta. Ujú. Pa- Mira, Quizás no es pregunta, es quizás como contextualizando todo, Ujú. porque muchos de los pacientes, si lo quieren ver con un contexto teletón, Ujú. se van a encontrar con muchos pacientes sin una pierna, Sí, po. sin un brazo, entonces tiene que estar en una pedalera o en una bicicleta de mano. Sí. Eso, lo que queremos hacer es que la bicicleta de Google Street View, ¿cachai? Entonces pero es Los básicamente elementos que tú estás usando hoy en día de rehabilitación, poder adaptarlos adaptarlo, a que claro. a convertirlos en un estímulo más para que el paciente efectivamente pueda usarlo. Claro, o sea, hacer que el trabajo que el trabajo ya no sea solamente un proceso de concentración mental, que sea desgastador, sino que también sea un proceso de juego, de interacción, de pasarlo bien. Entonces deje de ser una dificultad y pasa a ser un deseo. Mira, te lo planteo de esta forma, y yo soy profesor guía de tesis, todavía sigo siendo, a veces alumnos me preguntan, como Ya. profesor guía de tesis de grado de quién es, y ahora unos alumnos están haciendo una tesis de esto mismo, Ya. de rehabilitación neurológica con juegos, que en este caso plantearon el Wii Fit. Ya. ¿Qué diferencia tendría el Wii Fit, que es la plataforma, ¿cierto?, del Wii, Ujú. que es la plataforma que te sensa presión, te sensa todo? Sí. Aquí la diferencia, yo creo, estaba mezclado con la experiencia de viajar con el Google Street. Pero, ¿qué diferencia entregaría lo de ustedes que sería diferenciador en cuanto a la mezcla de Wii Fit mezclado con Google Street? Tiene ¿Cuál- dos cuál sería principales el- diferencias. La principal es que nosotros estaríamos diseñando desde la kinesiología, desde la terapia, no incluyendo algo que existe ¿Ya? y meterlo a la kinesiología. Y la segunda, nosotros queremos hacer algo de mucho más asequible que sería una consola Wii, para que tenga un mayor potencial de mercado. Claro. Entonces, son diferentes mercados al final. Uno es un juego que se incorpora a la kinesiología y nosotros atrás de kinesiología estamos incorporando un juego. Ya, O sea, me te explico, también hay una cuestión de elementos tecnológicos, por ejemplo, para trabajar tú con Wi-Fi, el Wi-Fi es una plataforma, Sí, ¿cierto? Es de este porte, ¿cachai? Que está súper limitada y que en el origen de su diseño se está pensando en una persona con dos piernas, ¿cachai? Como tú dijiste, una persona que dentro de su cuerpo tiene un funcionamiento normal, ¿cachai? De eso quizás se han hecho ciertas adaptaciones. Nosotros lo que queremos hacer es justamente el proceso inverso, reconocer cuáles son las necesidades que tienen estas personas, cuáles son los movimientos, cuáles son las terapias que ellas desarrollan, y a base de eso generar una plataforma, ¿cachai? Y a base de eso generar como todo, no solamente el juego, sino que también todo el hardware que está relacionado para poder ser mucho más eficiente en lo que es el desarrollo de la terapia. es lo que me dijeron el punto uno, en lo que lo complementaron los dos, encuentro que lo más fundamental, pero ese es como el punto principal de lo que ustedes tienen que tener como base, que ustedes lo plantean muy bien, es que el tema de llevarlo desde la kinesiología hacia el mundo de crear un software, porque no hay software, mira, creo que hay dos software de kinesiólogo, o dejemos de lado la kinesiología, porque en el mundo de fisioterapia, ya, desde el movimiento, desde el punto de vista movimiento terapéutico. Son pocos los software, y no conozco un software que sea así diseñado exclusivamente para esto, con esta adaptación. No lo conozco. Imagínate, los Coidware, que es la mejor clínica neurológica, que se hace mucho trabajo, se trabaja con estas consolas, con las consolas. Claro. En la Teletón también con consolas. Entonces ustedes serían como los primeros en innovar en esto, desde la kinesiología, crearlo. Oye, lo creamos con la investigación de ustedes, con tus limitaciones, se creó esta plataforma. Por otro lado, ustedes plantean de experiencia con sensaciones, Ujú. ¿cierto? Sí. Con diferentes sentidos, etc. ¿Cuáles son las experiencias o sensaciones que va a experimentar la persona? Aparte de la psicológica, viajar, las presiones, el sentir el tacto, ¿cierto?
¿qué otro va a sentir? Tal vez, no Ya. sé, ¿qué más van a entregar? Sí. Porque es un concepto que hablan amplio, entonces ahí... Sí, sí. Bueno, ahí como que se nos planteó en algún momento, o sea, nos ha estado planteando, apareciendo todo esto, en general como una experiencia inmersiva. ¿Verdad? Esto de que efectivamente tú tengas la capacidad de no solamente la vista y el oído, pero probablemente yo creo que dentro, o sea, hay gente que efectivamente los juegos han llegado a un nivel en que son un mundo alternativo, o sea, el nivel de complejidad que tienen, y que hay gente que efectivamente es capaz de estar jugando 24, 20, Yo era de 24 al día, que Yo viajaba a ¿cachai? competir. ¿Cachai? Por eso, pues, entonces tú conocís hasta qué punto te puede generar una inmersión el estar desarrollando un videojuego. Aparte, mira, hay una cuestión, nosotros, bueno, en el caso de estar trabajando con Google Street View, también lo que nosotros desarrollamos fue un casco de realidad virtual, que está funcionando al 80%, ¿no? Todavía no lo estamos integrando eso porque se nos cayó un par de veces en una presentación y todo eso, un poco, pero ya esa cuestión de estar con el casco de realidad virtual, el sentir esta sensación de inmersión es súper, súper heavy. Ahora también, dentro de este proceso, por eso también queremos hablar contigo, porque quizás dentro de este proceso el casco de realidad virtual sea como un estorbo al proceso de terapia, porque quizás necesitas efectivamente que estar comunicándote bien, tranquilamente con el terapeuta al lado, ¿cachai? Que él te esté orientando, y si es que tú estás ahí demasiado metido en el juego, estás en otra, quizás como que te absorbe, o es posible. Yo creo que si ustedes están realizando un elemento diferenciador, que es 100% diferenciador, marque la diferencia, porque el casco ya existe. Ujú. Entonces hagan un dispositivo, quizás hasta uno, no sé, una cosa como audífono, y el terapeuta que sea el acompañante del viaje. Ujú. Que sea el acompañante, que no sea el terapeuta, sea tu compañero, tu pan. Nosotros los kinesiólogos somos compañeros, nosotros llegamos a tener una amistad muchas veces con los pacientes, porque pasamos mucho tiempo con ellos, las sesiones son muy largas, y a veces y estos tipos de pacientes son sesiones que duran, o sea, las terapias pueden durar años, o muchas de ellas duran de por vida. Pero mira, yo tengo ustedes están hablando específicamente de pacientes en el área de rehabilitación, probablemente como la Teletón, pero la verdad que la realidad que uno puede ver cuando va a un centro kinesiológico, por mucho que Gerson diga que los kinesiólogos son acompañantes, tú te vas a muchos centros y lo que encuentras es un televisor donde el tipo lo único que quiere es que te tienen puesto el matinal. Sí, bueno. Y lo único que quiere es que pase lo más rápidamente posible el tiempo para irte, y donde los kinesiólogos tú los ves y muchas veces también están sentados esperando que el tiempo pase. Entonces, desde la perspectiva, yo no lo veo tanto, o sea, lo veo que si tú puedes complementar las terapias a través de algunos artículos, estoy mirando esto desde la perspectiva del negocio, y eso lo están mirando desde la perspectiva, bueno, si tú pudieses incorporar estos elementos de inmersión para el desarrollo de una terapia, probablemente, primero, la adhesión del tratamiento de los pacientes sería mejor. Lo que tú encuentras en general en los procesos de rehabilitación, es decir, en la kinesiología no me sirve mucho, un proceso absolutamente pasivo respecto al paciente, o sea, el paciente va y está ahí y le dicen ya, le voy a hacer corrección postural o no, educación postural. Ya, haga 5 de estos, y en general lo que uno puede ver en la gran mayoría de los centros de kinesiología, que no es un lugar ni grato de ir para el paciente, ni tampoco que tú sientas que eres parte del responsable del tratamiento. Generalmente uno lo ve como que se lo transmiten al kinesiólogo y terminan diciendo el kinesiólogo es bueno, el kinesiólogo es malo. Me da la sensación, no soy de las que tengo mucha experiencia, pero en casi la gran mayoría de los centros donde tú vayas, te encuentras con que hay un televisor grande donde vas a ver un matinal, donde entra un kinesiólogo, le pone cosas, mira el matinal entre medio y sale. A menos que estés trabajando con un paciente que efectivamente requiere al kinesiólogo al lado. Sí. Lo masivo es eso. Sí, eso sí. Que es la persona que va porque tiene un lumbago, es la persona que tiene una discopatía, que tiene un proceso de rehabilitación de 10, 20 sesiones. Eso es lo que más hay. Probablemente el producto que ustedes están mirando es un producto
muy específico para la rehabilitación de pacientes que tienen alteraciones, que el kinesiólogo, como en la Teletón o en esos centros, el kinesiólogo es un kinesiólogo absoluta y completamente activo, o sea, gran parte de la rehabilitación del paciente depende de lo que está haciendo el profesional ahí. Pero ¿de qué forma lo vemos esto como un negocio a lo mejor un poco más masivo? Que tú decías, mira, la idea de nosotros es hacer algo de rehabilitación que no sea tremendamente cara, ¿no es cierto? Y que se pueda adaptar a la necesidad de rehabilitación que tiene ese paciente en particular. Bueno, ¿de qué forma lo masifica? En mucho, casi 100% tienen la razón. El tema, a ver, yo lo que estoy hablando siempre contextualizando donde apunta su proyecto, Sí. que es lo de la Teletón. Sí. Hablando Pero ya... ojo que la Teletón es la que llama al concurso, pero tampoco es limitante a... O sea, hay proyectos que están trabajando con ciegos, que Sí, no sí, necesariamente... O pero sea, siempre es a estamos discapacitados en general. Sí, estamos hablando, no solo, es que Teletón es un sinfín Sí. de patologías, no solo como gente amputada y algún síndrome, un sinfín de cosas. Se ha vuelto muy compleja la Teletón en ese aspecto, así que por eso tanta plata que se junta. El tema es que, por eso me metí en los códigos, que los códigos de otro ambiente y trabajan con lo mismo. Y encuentro muy cierto en el sentido de que desde el punto de partida de esto, de ponerle una población en ese tipo, te voy a contar otra experiencia, y esa es mía, que yo hice una investigación para el Andrés Bello, para el diplomado del magíster de Andrés Bello, que es de terapia manual, que hay un magíster que lo hace rocabado, tenía hartos años. Yo hice una revisión sistemática en control motor de extremidades y rehabilitación del control motor, rehabilitación de hacer esta educación a través del sistema sensorial, de todo el sistema neuronal. Cómo rehabilitar las extremidades. Hice toda esa investigación, un harto tiempo. El tema es que para buscar en población, yo la quise hacer en población normal, la población que más me ha llevado rédito. El tema es que no encontré nada. La rehabilitación neuronal y desde el punto de vista control motor, que se llama el concepto, estaban todos pacientes neurológicos. Y después de darle hartas vueltas, conversar con hartas personas, dije, si estas personas tienen un déficit neurológico y se pueden rehabilitar y hay una mejoría en los pacientes que tienen menos que en la población general, esto va a resultar sí o sí. Lo probé y me resultó, la recuperación fue mucho más rápida. El tobillo en un paciente con una parálisis, una hemiplegia, o un accidente cerebrovascular, más bien, un accidente cerebrovascular, que tiene un pie equino, que es el típico pie, ¿cierto? Ese como para abajo, ¿ya? Rehabilitar tobillo en él es terrible. Pero la misma terapia la llevé a un E15 tobillo común y corriente, grado 2, que lo pueden hacer hasta jugando a la pelota. Con la misma terapia lo recuperé en menos tiempo que la terapia convencional. Entonces, esto, llevarlo en un paciente neurológico que tiene todos los síntomas neurológicos exacerbados, llevarlo a un paciente traumatológico después, que sea una herramienta terapéutica vendible para el hogar, inclusive puede ser una rehabilitación en el hogar, súper bien. Entonces, esto sería lo más complejo y después llevar lo otro, ya es solamente mejorarlo y hacerlo más bonito. Y porque todo lo del cuerpo está desde un punto de vista neurológico, entonces este es el punto de partida principal. Lo estructural se cambia con una órtesis, se puede cambiar, se puede modificar hasta con una cirugía, pero la rehabilitación es neurológica 100%. Y eso es lo que están haciendo, es fundamental. El tema es que la experiencia sensorial, volviendo al tema, ahora los cines están teniendo 4D, que significa que te están dando otra experiencia, que es el viento, el agua, olores y muchas cosas. Y eso sería súper importante. Si estamos en un ambiente controlado, que es un ambiente experimental, un ambiente hogareño se le quita una experiencia, pero aún sigue cumpliendo el fin. Entonces, creo que podría ser también agregando la experiencia, si un ambiente controlado que recorran, no sé, una selva, ¿cierto? Se mete en una jungla. Cambiar la humedad, cambiar la temperatura, quizás no sé, hasta con un aire acondicionado te puede servir y ponerlo más de lado. No sé, estoy dando ideas, pero por la experiencia sensorial, que es complejo, porque ahí pueden agarrar algo
existe, pero la experiencia sensorial es compleja. No se basa en solamente ver, escuchar o sentir, y no solo eso. Entonces, para Pero que yo creo que termine el parte círculo. cuando uno lo ve es mucho más grato o más adictivo ir a hacerse masaje a un spa que ir a una sesión de kinesiología. Y no tendría por qué no serlo. O sea, tú podrías incorporar aquellas sensaciones de agrado a algo que en general es una tarea. No sé. Muchas veces, no sé, por un masaje que te lo hagan en tu casa, un spa, aunque sea el mismo profesional, tú vas a tener otra respuesta, tu cuerpo va a tener otra respuesta. Va a tener otra respuesta porque la disposición del paciente, y por eso te decía que yo creo que tiene, si tú a un esfuerzo, que probablemente para un paciente que tiene que rehabilitarse, tiene que poner mucho de su parte, tiene que ser adhesivo, tiene que causar, obviamente que si tú estás teniendo una muy buena experiencia, y que en muchos casos esa buena experiencia te la da la relación personal, que es lo que está hablando él. Yo lo estoy viendo en lo masivo de la kinesiología. Lo masivo de la kinesiología no hay una experiencia como la que él está describiendo. A nivel hospitalario tampoco lo hay, porque el kinesiólogo tiene que tener 4 o 5 pacientes de un viaje. Y los tiene y él se va yendo de box en box, poniéndole y sacándole cosas. Integra Médica, Megasalud, 8 pacientes Integra por hora. Médica son 8 pacientes por hora. Entonces, en el proceso de rehabilitación, una cosa que puede ser adhesividad al tratamiento, que es la relación personal, la relación psicológica, la empatía que se puede generar con el terapeuta, eso no se da porque el terapeuta que te atendía tampoco te va a atender mañana, es otro. Si tú logras llevar eso a una experiencia y decir, bueno, independiente de lo que yo vaya, yo voy a tener una experiencia entretenida, divertida, chora, gratificante, la verdad que creo que el proceso de rehabilitación sin lugar a dudas se podría mejorar y controlar un poco más lo que la sintomatología que describen ustedes que llega, que es la ansiedad, el estrés y todo lo que está de por medio en un proceso de rehabilitación. Sí. Tú, bajo tu experiencia, o sea, nosotros encontramos ese dato del 46%. ¿Es fundamental la psicología del paciente en cómo se encuentra y cómo evoluciona realmente ante el tratamiento? Te doy un dato que es como más escalofriante, que es peor. El 15% de los pacientes, y esto es un dato duro, se mejora sin hacer nada. Del éxito de los kinesiólogos, el 15% que nosotros tratamos se mejora sin que, o sea, todo lo que hayamos hecho nosotros no le sirvió. No le sirvió de nada. Solamente por efecto placebo. Solamente por ir a vernos se mejora el 15%. Que no deja de ser bajo porcentaje. De una alta cantidad de pacientes, una rotativa. Por otro lado, hay terapias, no... La terapia... Ya. No, es que estoy dando un estudio... Ya, mira. Hay un estudio australiano, que después te lo puedo también, que habla que muchas de las prestaciones de servicio, bueno, la mayor motivo de consulta, el principal es dolor. Es el principal motivo de consulta en todos lados, ese es el dolor. ¿De la consulta kinesiológica? La consulta kinesiológica es dolor. El dolor es el principal motivo de consulta. Kinesiológica, estamos hablando de trauma y muchas cosas. Si la gente no siente dolor es como casi hasta el dentista. Muchas veces la gente, poca va por profilaxis. Muy poca va por la profilaxis. Yo creo que particularmente en esta área nadie va porque se siente bien y dice voy a ir porque si es que no le duele algo o tiene... Yo a todos ustedes les puedo encontrar por todas estas patologías. Todas estas y necesitas un ajuste. Pero no vas a ir hasta que sientas un síntoma. ¿Dónde? Donde se desencadene, donde llore algo. Volviendo al tema de... Uno de esos principales dolores es la lumbalgia. Aguda. Lumbalgia mecánica típica, uno levanta una caja. Levanta una caja y va al kinesiólogo. 10 sesiones, típico. Eso es como la receta de 10 sesiones. Sí, 10 sesiones. Es otro tema. Sí, pero otro tema es las 10 sesiones. Pero el tema es 10 sesiones, la lumbalgia. Se demostró que la lumbalgia aguda, trabajada con los kinesiólogos, se demora más en recuperarse que si el paciente se queda en la casa haciendo nada, reposo. Y eso se demostró, pero es una revisión sistemática que se hizo de varios estudios y parece que lo llevaron a un metaanálisis.
que de la evidencia es lo más alto el metaanálisis, y ahora se creó un overview que es un nivel un poquito más alto. Y se demostró eso. Entonces, volviendo al tema, que esos datos que tú das, el tema del placebo, el tema de la experiencia psicológica, es fundamental en todo esto. Es fundamental el paciente ya porque tú te preocupes de él, ya se siente mejor. Que le preguntes cómo está, o sea, a todos, no sé, nos hace sentir mejor que nos preguntes cómo está, porque la respuesta estés mal, tú es bueno, estés bien, es bueno, que siempre se preocupen de uno. Entonces un paciente que la gran mayoría de los chilenos vive bajo un estrés y que tenga así un tanto de preocupación por otra persona, marca la diferencia en todo. Y sobre todo en estos temas que venga la kinesiología. Y por eso, algo te digo, me extraña, y todavía sigo apelando a esto. Yo soy de los pocos kinesiólogos que hago investigación. Estamos en un núcleo súper pequeño, no les gusta. Porque no les gusta la bioestadística, porque no les gusta leer, no les gusta actualizarse. Ahora el Congreso de Traumatología, ojalá hubiesen ido muchos kinesiólogos a presentar, va uno, que es la Asociación de Traumatología, no es la Asociación de Médicos Traumatólogos, es la Asociación de Traumatología, que ahí cuentan los médicos traumatólogos, que a los traumatólogos que se especializan en traumatología no van, por flojo, porque les da miedo, les da muchas cosas. Entonces, la kinesiología no hace nada, no hay investigación en kinesiología. En Chile es súper poca. Lo que ustedes están haciendo es un avance muy gigante, porque no hay. Entonces, ojalá lo hagan extraordinario, yo no tengo voz, ojalá, pero lo que hagan es un aporte gigante y créeme que lo van a implementar en muchos lados. Lo pueden implementar y es completamente vendible. Y ahora metiendo en el tema de negocios, es vendible, pero por todos lados. O sea, tú veis, lo mejoráis, yo mismo me ofrezco y te lo llevo al director de los COIWE, que es el director de todo el servicio de kinesiología de la clínica neurológica más grande de Chile, te lo llevo y te lo presentamos y te lo vendí. Los COIWE, está con Andrés Bello. Ya. Los internos de Kine se van a los COIWE. Y se gasta plata en esto, se gasta. Hay inversión en esto. Desde el punto de vista de negocio, yo creo que es algo que podría ser bajable, sobre todo si tú lo puedes incorporar como parte del proceso de rehabilitación, sobre todo a nivel público, porque lo que estamos hablando de lugares como súper bien elegidos, pero la verdad es que la kinesiología masiva es una kinesiología muy árida, donde estos establecimientos de relaciones y todo no se alcanzan a dar. ¿Cuántos son los pacientes que atienden por hora en un servicio público de ambulatorio? Es horrible, o sea, la cantidad. Pero están dentro de los megasalud, son como 8 o 10 personas por hora. 8 o 10 personas por hora. ¿Y qué te En pasa 8 o una 10 luz? personas por hora, Con una si luz tú se ve. sustituyes parte del proceso de rehabilitación con un sistema que te permita cumplir, que es lo que ustedes están planteando, que es desde el punto de vista no de la entretención solamente, sino que hacer todo el proceso de tratamiento kinesiológico entretenido. Ese es en el tema. Yo creo que sería incorporable y vendible. Yo tengo una pregunta igual. Yo he tenido que hacer un par de tratamientos kinesiológicos por mi mamá Sara y se puede para sacarme una cresta. Ayer sacamos la cuenta cuántas Sí, veces cuántas había ido a la clínica. Sí. Y me ha pasado en general siempre se tiene como un rol muy pasivo en ese caso, o sea, porque me imagino el tipo de terapia que se desarrolla en ambos casos es bien distinta. A mí siempre que me tocó, generalmente o estoy muy quieto y me ponen frío, me ponen calor, me ponen electricidad, y una parte súper importante de lo que nosotros estamos haciendo es como esto, el rol activo de la persona al momento de hacer la terapia, el movimiento, el juego, o sea, cosas que podrían transformarse en un juego, ¿cachai? Pero necesitamos como algún tipo de estímulo físico para poder traducirlo en un estímulo digital, ¿cachai? Entonces, dentro de la terapia como masiva, existen como ciertos elementos que podrían, por ejemplo, convertirse, o sea, que involucren más movimiento, involucren más dinamismo. O sea, por ejemplo, no sé, lo más que me he tenido que hacer en algún momento es hacer abdominales, creo. No, porque cuando tú estás haciendo, por ejemplo, una reeducación postural. Ya. Mira, la kinesiología Que es lo que más en Chile, mandan a hacer, ¿o no? ¿Me equivoco? hay de todo, que son las prestaciones de servicios. Yo siempre trabajé independiente, tuve Ya.
tuve la fortuna, creo que he tenido la fortuna de trabajar en lugares. Yo he elegido dónde trabajar en muchos lugares de kinesiología y yo atendía a un paciente cada media hora o un paciente cada hora. Ya. Pero era un segmento muy específico, población muy específica y tuve la fortuna y hacía muchos movimientos, a mí me gustaba. Ya. Aparte que yo tengo otras especialidades que me llevaban Sí. a pensar que para mí el ultrasonido no sirve. Ya. Cada día el ultrasonido está más evidenciado, esa maquinita que te pasa, Sí. que no sirve. Ya el 90% de las patologías, no diría el 95% de las patologías, no se debe ocupar ultrasonido y en Ya. todos los servicios está. Las lamparitas, esas infrarrojas, que las tienen en todos lados, está comprobado a 100% hace como 10 años atrás que no sirven, sirven para Ya. calentar papas fritas. Ya. Así sirve para calentar papas fritas. Ya. O calentar las pizzas cuando los clientes están aburridos, calentar las pizzas. Ya. De verdad, así eso es irrisorio, pero así es. Muchas de las cosas que tú ves en kinesiología no sirven. Pregúntale a un kine, ¿cuál es la evidencia de esto? No sé. ¿Por qué me lo estáis haciendo? ¿A qué frecuencia? No lo saben. De hecho, vamos a publicar ahora algo que los kines para un tratamiento de tobillo te ponen. Tú le preguntas a 10 kines y los 10 kines te hacen una cosa distinta utilizando la misma herramienta. Ya. Entonces, es porque no estudian mucho. Ya. Eso es, Además lo- que, perdona que te Sí. interrumpa, yo creo que así como la traumatología ha ido evolucionando en términos de que cuando tú tenías dolor o lo primero que te daban era reposo, hoy en día los traumatólogos que trabajan en medicina del deporte y en todo lo que es el proceso de rehabilitación, no te sacan de lo que tú estás haciendo, no te mandan a reposo, que era como la tendencia de decir, ¿sabes qué? Usted, no importa lo que haga, pero usted tiene que hacer reposo, tengo que poner un yeso, tengo que inmovilizar. Ahora va en el sentido contrario. Ya. O sea, ¿cómo te mantienen a ti no perdiendo tus capacidades ni dejando de hacer deporte? Y por eso está la especialidad que es completamente distinto dentro de la traumatología y que los traumatólogos incluso se definen, y que, bueno, Gerson también se define, que discutíamos hoy en la mañana, Sí. que es la medicina orientada al deportista. Ujú. Ese es otro ámbito en Sí. que tú dices, oye, tengo que incorporar el movimiento, tengo que incorporar a este tipo, si el gallo de atleta, no lo voy a dejar inmovilizado durante todo este tiempo y lo voy a mandar a la cama. O sea, Mira, hay algo que tienen que preguntarse mucho. Yo lo hago en los foros, en los congresos que damos. ¿Qué es kinesiología? Kinesiología, por definición, por simbología, es ciencia del movimiento. Así de simple. Y te están trabajando, el 90% de los kinesiólogos trabajan estáticos. Ya. Así es de frente. Entonces lo que ustedes están haciendo es kinesiología. Es ciencia del movimiento. Nada más. Ya. Entonces ustedes están haciendo kinesiología desde ese punto de vista, es venderlo, o sea, es causar impacto en decir, oye, nosotros estamos haciendo ciencia del movimiento. La kinesiología se da como en 3 partes del mundo que está por nombre. Y en uno ya, o sea, un tercio no trabaja el movimiento. O sea, los chilenos no trabajan movimiento. Ya. Entonces lo que ustedes están haciendo realmente es kinesiología. Es investigación en movimiento y es movimiento. Entonces, ese movimiento defiéndalo desde el punto de vista que la investigación y desde que este proyecto nace desde el paciente, nace desde el paciente hace una mejora, no desde una herramienta que es de entretención hacia un paciente y que sirvió por trato anexo. O sea, es como el comercial de Psychiatric Cure, o sea, pucha, nosotros por error descubrimos que servía para la arruga. O sea, por error descubrieron que Nintendo servía para la patología. No, pues aquí nosotros vamos a la patología y vamos a estudiar esto porque la patología es mucho más compleja, necesita mucho más arreglo y ustedes lo están haciendo. Entonces, eso es fundamental, defenderlo desde ese punto de vista y venderlo van a ser la única herramienta. Y con esto se pueden ir a varias partes del mundo y pregúntenselo a Harry. Harry deben de eso te iba a jugar. decir que nosotros tenemos, ¿cuál es el fisioterapeuta? ¿Cuál es el cargo de fisiatra? No, el Harry es kinesiólogo, es fisioterapeuta. ¿El fisioterapeuta? Es fisioterapeuta, es kinesiólogo. Bueno, que es el que está a cargo de los K-tape. El K-tape Sí. es parte de los tratamientos en que actúa por propiocepción y bla, bla, bla. Con ellos también podría, él está en Argentina, ¿sí? Va a estar en el mes de junio aquí, a lo mejor hacer un trabajo, porque él se dedica a la rehabilitación neurológica y tiene un centro en Argentina en relación
a los temas. Y 5. Y tiene 5 centros en Argentina. Y él es instructor para toda Latinoamérica, la verdad que es alguien bien... Y trabaja muy bien. Instructor del método, este método de KT. Uno de muchas cosas. Ah, ya. Pero aparte de eso, hace todo lo que tiene que ver con rehabilitación neurológica en 5 centros en Argentina. El tipo es bien... Y aparte conoce el gallo más seco de neurología en el mundo, uno de los que hace movimiento neural. De hecho, Ya. queremos hacer una conferencia con Esos tipos. él Ya. para kinesiólogos acá en Chile, Ya. que es un tema que tenemos que contestar. Sí. Mira, como viendo el tema, a mí me gusta, como kinesiólogo, si esto lo llegan a terminar, es fascinante, es fascinante. O sea, digo, a mí me interesa mucho como particular, me interesaría mucho porque mucha de la realidad virtual que se trabaja queda en realidad virtual para un juego, pero no se hace una rehabilitación, se queda en juego. Ustedes están transformando el juego en una rehabilitación. O pueden, como concepto, del juego a la realidad. Siguiendo el juego, o sea, cambiar el concepto. Ya no sea un juego, o sea, dejemos de jugar. O sea, kinesiólogos, déjense jugar, prueben esto. ¿Cachai? Entonces, es como así, ponerle categórico. Nos dejamos de jugar, listo, pongamos las pilas, esto es para ponerse las pilas. Súbanse la bicicleta, súbanse lo mío porque ya paramos de jugar. Entonces, y se suben a esta bicicleta y van, y ahí se hacen serias modificaciones, se le aumenta la velocidad, no sé, pues, la carga la gradualidad de la bicicleta, es que aumenta la carga, muchas veces al paciente se le necesita la carga más de un lado que de otro. Entonces una bicicleta que tenga la carga, el aumento de carga unilateral, que es no bilateral, que los dos lados queden ahí. Sí, igual nosotros estamos pensando Modificaciones. en de repente partir no desde hacer la bicicleta y porque sería como ya hay empresas que llevan muchos años haciendo eso, entonces de repente hacer como accesorios que se puedan anexar a las bicicletas que existen, a los mismos y que uno anexe los sensores y que esta consola te permita a través de las mismas máquinas que ya existen generar esta interfaz. Sí, súper, o no sé, hasta arriba una trotadora por el burrito, que lo encuentro súper entretenido. Tratadoras, un burritos, Yo súper entretenido. las pelotas de pilates o lo que acabas de decir tú. O sea, hay elementos que podrías incorporar a la rehabilitación y que hay mucho y le puedes incorporar esto. Y sabes qué dato súper importante, un burrito que a mí me interesa. Imagínate los burritos, ponían los 4 lados, las 4 patas del burrito, ponías sensores barométricos y tú decís cuál presión, cuál mano está sintiendo más y tú entregas después una estadística, o sea que del juego se nos formó un dato estadístico, mira, el burrito lo está cargando más del lado derecho y el izquierdo y la pata derecha, la de adelante está más cargada que la derecha posterior y, o sea, necesitáis una distribución de carga mejor para el abuelo, entonces para la otra caminata dale el input que camine más con el lado izquierdo para que haga una distribución de carga mejor y así el abuelito tenga menos riesgo de caída, que se llama. Adelante. Riesgo de caída, o sea, que se caiga menos. Es una, no sé, pues, parto con un burrito quizás, o con una, y esa presión, puta, o sea, para mí me sirve, o sea, imagínate, estamos tirando cosas así al voleo, pero... imagínate si te ponía a tirar lápiz con algo más específico, eso es mucho. Claro, pues eso es... Y no sé hasta dónde alcance esto, o sea, una infinidad podía hacer cosas con esto, una infinidad, pero bueno, me gustó esto, así que... Se notó. Yo hago, es que yo estoy, mi tesis de mi alumno, de 2 alumnas, que están haciendo una tesis en la América en realidad virtual, no va a hacer con Nintendo Wii, pues, y yo, puta madre, de lo mismo, le dije, ya, yo la apoyo, chiquilla. Vamos, y lo van a hacer una población específica, no me acuerdo, un colegio parece. Ya, pero van a usar el Nintendo Wii que ya existe con los juegos que he hecho del Nintendo Wii. Sí. Ya, es eso. Es lo mismo. Ya, ok. Y de eso hay harto, Sí. pero una tesis de pregrado que no quieren cambiar el mundo, ellos quieren sacarse el cacho. Claro. Hay otras tesis que he hecho con los chiquillos que ahí estamos cambiando cosas y nos metemos en la pata de los caballos. Claro. Nosotros igual. Pero aquí esto sí, bueno, súper bueno. ¿Ok? ¿Alguna otra cosa? Seguro, No, eso yo creo que ¿Está bien? lo que grabé tenemos harto material. ¿Hay harto material? Sí, totalmente. Como- Y si tú crees también por un poco la experiencia por este tipo de productos, es cómo sería quizás la mejor estrategia para empezar a hacer caso al mercado, ¿cachai? ¿Qué personas sería lo mejor empezar a contactar? Quizás hablar contigo, quizás
con cuáles deberían ser los canales de distribución a tu parecer. Pero depende de qué es lo que tú vas a vender, porque cuando tú no tienes el producto Sí, po. establecido es bien difícil poder definir cuáles van a ser los canales. Sin lugar a duda, el área médica es una tremenda área. Tenemos una población que va envejeciendo, una población que tiene una serie de necesidades, por lo tanto, la perspectiva del negocio puede ser muy buena, pero hasta este minuto lo que tenemos es Son una idea. Sí. Cuando tú bajes esa idea a qué es lo que nosotros podemos efectivamente comercializar, es un software, es un producto, ¿qué es? Yo te voy a decir, sí, a mí me parece como una idea comercializable, si lo pudiéramos llevar al producto, sí, absolutamente. No era lo que Mira, tú te cuento querías que tener. hay en la fase de plantar, en la fase de despegue, que es la fase cuando despegáis los dedos, y eso lo vendieron, 8 millones de pesos costaba. ¿A quién se les vendió? No se les vendió muchas veces a la consulta X o al hospital X. Estaba en casi todas las universidades, en casi todas. ¿Qué cosa era? Una plataforma marcha. Ya. Costaba 8 millones de pesos, que solamente se usaba la presión. Bueno, 8 eso, millones de pero pesos. espérame, ¿Cuántas universidades hay ahora? eso en Estados Unidos está, cuando tú, por ejemplo, aquí no se ve, pero uno entra a una farmacia y tienen una plataforma donde tú te paras y determinan los puntos de presión para determinar cuál es las plantillas y están puestas al lado que son de alivio que tú vas a requerir. Eso es un- Eso mismo los chilenos lo hicieron más artesanal, lo pusieron en 2 platos y lo hicieron caminar. La vendieron con otro proyecto que servía para la biomecánica y todo. Después nosotros, ¿Eran bueno, ingenieros comerciales? parece que fueron ingenieros comerciales, si no me equivoco, pero no fueron ingenieros, si eran algo relacionado al negocio. No sé si eran ingenieros comerciales, ingenieros de administración, pero fue una cosa así. Pero que la vendieron de tal forma que 8 millones de pesos la vendieron. Pues me metí, teníamos este cargo, tenía una cuestión administrativa, ella llegó recién, la habían comprado recién y vi el presupuesto. Y estaba el de Andrés Bello, quizás el de Andrés Bello la deben tener en la bodega, porque ya la sacaron por un tiempo. En todas las universidades donde hubo kinesiología existió esa plataforma. Existió. Entonces, muchas veces, si esto sale muy caro y es muy bueno, tampoco es como, ya no nos acerquemos a ese lugar, sino nos acerquemos a los centros donde está la investigación o donde se pueden comprar, y cada vez hay más universidades y cada vez tienen más plata. Se puede acercar a eso. Si no, si sale más económico, se acerca a los centros, que algunos centros de referencia tienen dinero para hacerlo. Y si sale como accesible para el resto, se masifica. Entonces depende, como bien dice, hay que tenerlo ahí Sí, pues. para saber a O dónde sea, va a desde la apuntar. ¿Dónde perspectiva vamos? mía, yo obviamente que tiene que ser, esto tengo que pasarlo a un producto que sea vendible, exportable, que vaya a los canales que son los canales médicos, etcétera. Cuando lo vea en producto te voy a poder Sí, decir. ayudan un poco. En el mundo Me existe parece algo una buena así. idea. ¿Han hecho una revisión de eso? Hasta ahora no hemos encontrado nada que sea como, o sea, plataformas tan específicas de juegos diseñadas para... Desde la terapia kinesiológica no hemos visto. O sea, lo que hemos visto es que se hacen adaptaciones de eso. Se replica esta cuestión del Wii, de la Kinect y todo eso, y también se hacen software para la Wii, para la Kinect, pero... Como más juegos no van a hacer. Claro. Pero Ya. siempre como con las restricciones que tienen estas plataformas, que efectivamente están diseñadas para los movimientos de personas, o sea, para jugar de una manera que pensando en una persona que está sana. O sea, que Y está- realmente es para jugar, sí, realmente es para jugar. Y lo que te digo, del juego a la realidad, creo que del juego a la rehabilitación. Y es fundamental lo que planteamos primero. El primer objetivo que se plantearon es fundamental, de guiarlo desde partir desde la rehabilitación, desde la kinesiología hacia el mundo, no desde el juego hacia allá. Claro. Es cambiar el vector. Ok. Y que muchas veces esta terapia, las terapias que se desarrollan a través de esto no son tan precisas, porque no, o sea, se pueden facilitar algunos movimientos, algunas cosas, pero Ustedes quieren crear como los software y los juegos que... Exacto, sí. sí. y hardware, que lo que queremos Y- hacer es como adaptar O cosas, sea, a adaptar- nivel como general es diseñar desde la kinesiología el hardware, ¿cachai? O sea, que no es como lo que pasa hoy día, se ocupa mucho las consolas Wii, entonces al final la terapia se adapta al Wii, no el Wii se adapta a la terapia. Entonces es como partir desde la terapia y llevarlo hacia esta interfaz. Mira, bueno, yo te puedo mostrar algunas cosas que nosotros ocupamos. Bueno, allá nosotros el Wii, efectivamente, nosotros ocupamos el Wii.
Y como, claro, a ver qué yo te puedo decir de que el Wii como no está hecho a las realizaciones con los niveles de dificultad, por ejemplo. Normalmente nuestros pacientes que tienen lesiones por ejemplo, cerebrales, que tienen como un lado del cuerpo afectado, tienen trastornos de equilibrio, tienen trastornos de fuerza, etc. Entonces van y claro, el ejercicio es súper bueno, pero al final del ejercicio el Wii te da como un resultado y te dice eres penca, eres novato, una cuestión así, ¿cachai? Entonces como que eso tampoco no nos gusta mucho. Ya, pero el ejercicio en sí es súper bueno, o sea, es bueno en la plataforma de Wii Fit. O sea, es bueno para pacientes que tienen una mediana funcionalidad, digamos. ¿Ya? Yo creo que un plus que ustedes podrían agregarle es generar como este mismo tipo de ejercicio a personas que tienen niveles o alteraciones motoras bien severas. Eso sería, yo creo, como un buen approach, creo yo. Y lo que estamos pensando también es que permita entregar como una cierta seguimiento a la persona que está haciendo la terapia, o sea, al kinesiólogo, al fisioterapeuta, que le permita ir generando un avance. ¿Y ustedes quieren desarrollar como un pool de alternativas de juegos? O sea, hoy en día tenemos muy en el aire todas las ideas que vamos a hacer. Está netamente es la idea y tenemos un prototipo que es una bicicleta estática. Que a partir de una bicicleta estática uno viaja a través de Google Street View. Entonces uno va recorriendo el mundo con esta bicicleta, pero es un acercamiento muy iniciante. O sea, no es algo que podría en este minuto sería a una terapia. ¿No? Yo creo que eso también me dije, mira, nosotros tenemos acá el moto, ¿no? Que puede ser algo parecido al que ustedes tienen. Esta es una máquina que te da las dos opciones de tener como una posibilidad, bueno, te sentáis acá y tenéis la posibilidad de avanzar con los brazos y con las piernas. Ya. Vénganse por acá. Entonces la gracia, por eso esta máquina como que es buena en el sentido de que abarca pacientes con mayor severidad de lesión y pacientes que están un poco más con mayor destreza. Pero tampoco tiene una interfaz, o sea, o tiene ahí como un... O sea, no tiene no viajáis por el mundo, digamos. Pero ¿cuál es la gracia? Mira? Te da como opciones de hacerlo. Por ejemplo, si tú no eres capaz de mover nada, esto mueve por ti. Ya. ¿Cachai? Entonces tú te sientas y pedaleas, por ejemplo, y tú le puedes subir la velocidad, ¿okay? Y pedaleas más rápido. Ah, ya, ahí estamos viendo eso. Pero si tú mueves, tú pones la opción de servopedaleo, digamos, le puedes poner la intensidad y ahí la máquina va sensando cuánto y la evolución y todo. Entonces te dice está pelando usted mismo. Las personas que tienen como daño medular y que tienen poca actividad en las piernas es súper bueno, porque la máquina dice, oye, estás peleando tú mismo. Y cuando la máquina retoma el control te avisa, ¿verdad? Ya no estás peleando tú, está la máquina. Entonces, una cosa parecida a esta, Moto es una marca que va a encontrar mucha información, ¿verdad? Si tú como le sumara a esto una idea como la que ustedes plantean, que con niveles de pedaleo, más fuerza, cambiáis el lugar donde está y puede ser un mundo así. O sea, al final lo que nosotros queremos hacer es convertir la terapia en una experiencia. Lo que hemos buscado información es que igual el paciente sufre un estrés psicológico cuando está en la situación de terapia, el hecho de hacer todos los días sentirse limitado, y en cierta medida lo que nosotros postulamos es que a través de generar esta interfaz que te permita estar viajando en otro mundo, estar jugando, te permite salirte de las situaciones que estás y a generar una mejor rehabilitación. También hemos leído que la mente, el hecho de sentirse cómoda, la rehabilitación mejora. O sea, hay como distintos antecedentes que ayudan
Yo creo que mira, por lo menos si tú lo quieres enfocar en la neurorehabilitación, la terapia o el momento en la que ellos hacen ejercicio, yo creo que en personas que están en proceso de rehabilitación y todo, es el momento donde mejor la pasan en terapia, yo creo. Así que debería como plantearlo como una especie de potenciar esos momentos y ayudar también a que esas terapias dejen de ser tan mecánicas y tan automatizadas, etc. Yo creo que el incluir la tecnología, nosotros justo este centro tiene harta tecnología. ¿Voy a esperar un poco? Bueno, eso, entonces la terapia a nosotros nos ayuda harto, porque te da un feedback. Nosotros tenemos ahí se lo voy a mostrar ahora, una plataforma donde tú camináis por un bosque. Ya. ¿Sí? Y tus pisadas se marcan en la pantalla, en el circuito, etc. Y eso, además del tema recreacional y mental, tiene un impacto positivo en ganar habilidades sensorio-motoras. De hecho, que lo que tú pisas y lo puedes ver con los ojos tiene un correlato neurobiológico súper importante que también deberían como revisarlo. ¿Sí? O sea, como el estímulo efectivamente ayuda a como activar a nivel total. De todas maneras, o sea, el hecho de que tú, las cosas que tú haces estén insertas en una tarea y una tarea enriquecida, por ejemplo, un ambiente con el que ustedes tienen que plantear, es distinto. Por ejemplo, si yo estoy braceando acá, que sube, baja. O sea, eso, con el sentido común nos dice, claro, es mucho más entretenido hacerlo, pero en términos de reactivación de zonas corticales, de redes neuronales asociadas al cerebro, es mucho mejor estar haciendo una tarea en un ambiente enriquecido que así. Eso está ultra demostrado, digamos. Y una pregunta, ¿tú crees que dentro de esta terapia, o sea, este tipo de terapia, es posible como introducir elementos lúdicos como de juego, convertirlo, no sé, un poco más dinámico en el sentido, por ejemplo, quizá introducir un movimiento más que le dé como cierta variable que te haga estar como jugando, no solamente mirando? Claro, porque ahí tú le sumas otro valor, que también potencia la terapia. El hecho de que él tenga desafíos, él tenga un objetivo, una meta, que te da un feedback. Un feedback de que tenés que mejorar, un feedback de que vaya avanzando. O sea, lo que pensamos que es típico de que con esta terapia dicen ya tenéis que hacer tantas repeticiones. En cambio, que digan tantas repeticiones tenéis que pasar a tal nivel. O sea, al final es distinto el objetivo es el mismo, o sea, la meta es la misma, pero de distintos caminos, psicológicamente hablando. Mira, todo esto que estamos hablando, que a nosotros nos parece como de sentido común, tiene está descrito, está comprobado que si tú le decís a una persona haz lo mejor que podáis, tiene un menor desempeño si tú le des al sujeto que tú le decís tienes que hacer 20 repeticiones de esto. Si tú le dices que tienes que hacer 20, a ese gallo le va mejor que al gallo que tú le digas haz lo mejor que podáis. Eso está comprobado. Hay literatura que señala eso. Entonces, el hecho de que tú pongas objetivos, que tú cuantifiques la performance de la persona que está entrenando, tiene un valor agregado a la terapia y a la recuperación de la persona que está validado, está reportado, está publicado. Buenísimo. Así que eso es un plus. Si ustedes quieren como tener un impacto clínico, es un plus que tú vayas ahí como entregando un feedback objetivo. Y además que se relacione con metas. Claro, con metas y quizá una meta asociada a un juego, ¿cachai? O sea, quizá efectivamente si eres capaz de hacer lo que sea algo más que la rehabilitación, es mucho más estimulante. Y una pregunta, ¿es posible es como que nos motive un poco? Porque nosotros tenemos esta idea, pero también tenemos desconocimiento como del tipo de maquinaria que se ocupa y cuáles son las posibilidades que estas tienen. Un poco lo que tú me dijiste, como que se podría asemejar a esto, digamos. Que es como algo más básico, que se puede incluir gente que tiene más lesiones. Algo más funcional es algo relacionado con caminar, digamos. O sea, igual nosotros en este minuto lo que queremos no es hacer una máquina, es como hacer a la máquina incluir sensores. O sea, a esta máquina, por ejemplo, le incluyo sensores y a partir de esos sensores que le estoy incluyendo genero la interfaz. Porque queremos, o sea,
no nos vamos a poner a desarrollar máquinas contra Motomed que lleva no sé cuántos años. No tenemos sí, cómo yo creo competir que- al final. No. Tú puedes poner, mira, acá nosotros podemos ver el tiro la... Ahí esto funciona en un computador. Perfecto. Se va ahí con una cámara. O sea, esto sí funciona, es una función más del... ¿Ustedes fallaron de las pisadas? ¿Y esta máquina cómo se llama? O sea, el conjunto entero. O sea, esa es una caminadora que la tenemos Ya, nosotros durante- común y corriente. No. Ah, espérate, que- no estaba caminando. Hacen aseo, se conectan las cámaras. ¿Y el costo de esto? Alto. Alto, pero ¿de cuánto estamos hablando? O sea, ahí... Yo creo que el set podría costar como 10 millones de pesos. Como que hay, abajo del treadmill hay una plataforma de fuerza Ya. que sensa como tu... Las pisadas. Bueno, nosotros estamos pensando en algo bastante más que pueda abarcar una mayor cantidad de personas. Claro. Como el- Que se avanzó. Espérate, y los sensores, o sea, el sensor de presión lo pusieron. O sea, Sí, lo- esta caminadora es antigua nuestra. Ya, lo adaptaron a la caminadora. Sí. Y ustedes compran el kit o viene alguien y se lo instala y tiene todo un proceso. Cuando compráis aquí compré el sistema, lo compró como con su proceso de instalación y todo. Y lo sube a la caminadora. Ya tiene sonido, tiene... Abre las piernas, déjalas como fuera de la caminadora. Está como caminando. Y ahora vuelve. Entonces, y ahí va avanzando, ¿cachai? ¿Y esto es avanzar nomás o tiene como...? Hay obstáculos, porque Ya. por ahí, cuando antes de Bueno. llegar al tronco, tú tenés que como dar un paso en largo o pasar por al lado. Y ahí lo pisaste, ¿cachai? Y también, si lo haces bien, te da punto. Eso, entonces ahí te da un punto. También hay posas, más adelante se caen piedras, ¿cachai? Ya. Entonces hay un montón de... Puedes irte por al lado. Y después te entrega un informe como del paciente. Tengo un informe como más o menos cuantitativo. Mira, piso el agua.
Tengo un informe, bueno, este es como más recreativo, pero hay otras opciones. Y la cámara un poco a nosotros lo ocupamos a ver como por el lado, cómo está cambiando el paciente. Ya, o sea, como para dejar un Pero también- registro. Pero también puede dejar un registro. ¿Cachai? Ya. ¿Y por qué usan la cámara también para esta cámara? Que podéis como, nosotros no lo hemos hecho mucho, pero podemos sincronizarla para ver qué le pasó en distintos momentos del circuito. Hay como un análisis gráfico de eso. Ya, pero entonces la cámara no es un sensor. No No. actúa como. Ya. Los sensores están ahí abajo. ¿Te Entonces, sentí más rehabilitado? No, pero en verdad es súper distinto. Sí, pues totalmente que estar. Y el tener los sonidos, todo, y tomar decisiones del camino, o sea, es súper bueno. un poco busca eso. Pero estas cosas no han servido harto, Ya. motivan al paciente. Yo creo que sea algo parecido a esto. Sería interesante que desarrollen, pues, que lo acoplen a distintas máquinas. Sí, pues tú tenías alguna idea con alguna máquina que quizás se te ocurra que pueda servir en. Yo creo que una buena acercamiento que ustedes plantean con la bicicleta. Ya. ¿Ah? Que, o sea, un poco yo no tengo muchas ideas de qué máquina desarrollar, porque además hay muchas cosas inventadas. Pero yo creo que hay un nicho que puede ser bueno, que es un sistema o juego que pueda ayudar a personas que tengan un mayor deterioro. Ya. No gallos que puedan caminar. Ya. O que incluya gallos que pueden caminar, pero también que incluya a personas que no se pueden mover mucho, que pueden mover la cabeza, o pueden ver como algo con los ojos. O sea, que no estén asociados como a la corporalidad O sea, como bruta, pero sensible. O sea, que puede estar asociado a la corporalidad, pero que también te da opciones de manejar un sistema de juego con menos movimiento. Ya. Y una pregunta, ¿hay algún tipo de maquinaria que ustedes ocupen para ese tipo de rehabilitación? Tenemos, o sea, hay como software que son más como de manejar los computadores, Sí, con los con ojos los y eso, ojos. eso sí ocupamos. Ya. Pero algo que incluya como el juego, objetivos, metas, ¿cachai? Movimiento dentro de las opciones que te da ese paciente, se ha desarrollado mucho menos. Hay mucho de equilibrio, hay muchos que se meten al Wii, por ejemplo, y adaptan esas cosas al Wii, pero hay poco para pacientes que se mueven menos. Yo creo que meterle algo como ustedes quieren desarrollar al Motomed, por ejemplo, que te da la opción de mover solo, podría ser una buena opción. Y lo otro, de plano, desarrollar como opciones al Wii, o algo, o meterse como a la plataforma Wii, o ocupar el Wii Fit, y que eso te dé chance de personas que tienen menos equilibrio y todo, tener niveles más bajos de funcionalidad, pues no como el Wii que si te equivocas un poco salís mal. Claro. ¿Ya? O tiene niveles de dificultad muy altos para una persona con lesión neurológica. Claro. Pero igual Claudio ha desarrollado algo con el Wii Fit. Sí, estuvo contando. No ha contado. Pero el hardware en sí funciona bien. O sea, no. Eso es lo otro también. Po. El hardware del Wii muchas veces nos queda desadaptado para los pacientes con lesiones en el sistema nervioso. Entre que hay muchos pacientes que no pueden tomar el control, o es poco estable, Código amarillo, la plataforma. recursos humanos, adultos. Código amarillo de recursos humanos, adultos. Bueno, se descompensó una persona, pero extrañamente no fue acá, sino fue en recursos humanos. Es muy raro. Alguien que trabaja acá. Alguien que trabaja sentado en un computador se descompensó. Y no es paciente. Bueno. Igual esta cuestión que tú decís de los pacientes que quizás tienen menor movilidad súper interesante, ¿ellos qué tipo de rehabilitación hacen? Ustedes, por ejemplo, imagínate, hay personas que tienen como, por ejemplo, el paciente que está ahí. Él tiene una lesión neural
una lesión medular es cuando hay algo en la médula espinal que se daña. Y eso significa que tu movimiento y tu capacidad de sentir bajo el nivel de la lesión se ve disminuida. Y además de verse disminuida, a veces se ve cortada. Los usuarios decían, bueno, no se pueden parar solo, porque no tienen fuerza en las piernas para pararse. Y en algunos casos no tienen fuerza en las manos, porque la lesión es más a nivel de cuello. Esos pacientes no pueden meterse al Wii y jugar, o sea, pueden jugar solo como tenis, con algo así. Pero por ejemplo ese movimiento del tenis, ¿es realmente lo que se necesita para...? Tampoco, es súper recreacional. Ya. ¿Sí? Pero por ejemplo a personas como él, si tú le metís un cicloergómetro, por ejemplo, cicloergómetro de brazo, y además le metía a eso un sistema de exigencia de un nivel de revoluciones por minuto, un nivel de vueltas por minuto, te cambia a otro nivel, etcétera, y te da un feedback asociado a eso, es muy interesante. Poner como el hecho que tú en el juego puedas avanzar o puedas verte como decir, oye, lo logré tal cosa con cosas posibles para personas como él. O también puede ser algo que yo siento que hay muchas cosas diseñadas por personas que se pueden parar, ¿cachai? Pero no tantas que sirvan realmente para personas que van a estar en silla de ruedas, siempre, porque la lesión es así. Las personas que son parapléjicas no van a pararse, pero sí se pueden ver beneficiados desde el punto de vista cardiovascular y eso, con este tipo de elementos. Interesante eso también, y eso que yo creo que está poco desarrollado, la mezcla del entrenamiento aeróbico o cardiovascular con sistemas como de juego, interactivo, etc. Eso tampoco... Normalmente el entrenamiento cardiovascular es como numérico. Entrega un número y tenía un tiempo determinado. Tiene que ser 20 minutos de tal cosa. No existe el concepto del entrenamiento aeróbico asociado a una tarea recreacional. Especialmente ahora que está súper de moda el hecho de que corráis por fuera y que se ha visto cada vez la gente está saliendo de los gimnasios y está corriendo afuera, ¿cachai? Eso también puede ser un concepto interesante para plantear en las personas con lesiones. Como que mezclar la parte de juego y de interactivo y de como estos software a las personas que quieren mejorar su fuerza aeróbica. Considerando que las personas con lesión del sistema nervioso tienen un deterioro aeróbico importante. Son personas que recién están empezando a sentarse, a caminar, que llevan 2, 3, un mes, 2 meses postrados, ¿no? O saliendo de una UCI donde tu capacidad física, cardiovascular y aeróbica se va al suelo. Claro. Entonces yo creo que eso también puede ser un concepto bien interesante que lo podrían desarrollar. Yeah. Que no está... esos dos conceptos nunca han dialogado mucho. Yeah. Es que igual pasa como hay muchos caminos que tomar. Yo creo que existe alguna posibilidad de que alguna vez podamos hacer un seguimiento, estar mirando como tú, viendo en cuáles también nosotros creemos que hay una opción de desarrollar algo. ¿Sí? ¿Sí? No, o sea, cuenten con la ayuda que quieran. Yo creo que es importante que gente como usted ayude a desarrollar y que potencie la rehabilitación. Así que cuenten conmigo para lo que sea. Yo trabajo en la Chile también, hago investigación ahí, neurociencia. ¿Haces con Claudio? No, yo trabajo en la Facultad de Medicina, en Pedro Maldonado. Y justo ahora estoy metido en un proyecto con ingeniería, que son estos cabros que desarrollaron esta chaqueta inteligente para minería, y se ganaron un proyecto el año pasado. Están viendo qué hacer con esas señales. Así que yo creo que va para allá. Ustedes están en... Nuestro currículum es súper raro, nosotros somos ingenieros comerciales. Son ingenieros ya. Sí, pero comerciales. Pero, o sea, estamos en un quinto, estamos en la otra año. Nosotros tenemos un quinto año de especialización que es un máster. Nosotros tenemos un máster que es diseño e innovación. ¿Ya? Y está súper enfocado en el desarrollo de tecnología, en el desarrollo de prototipos físicos. Estamos con toda esta onda de las impresoras 3D para hacer prototipos, ¿cachai? Tenemos la CNC cortadora. La idea es como que podamos construir lo que queramos y también programar lo que queramos y trabajar con... ¿Y usted tenía formación en programación? No. ¿Y tuvieron que meterse ahora? Sí, de cabeza y solito. Y también se estimula mucho como el autoaprendizaje. Entonces,
Pero igual dentro de todo, por ejemplo, o sea, el prototipo que hicimos de la bicicleta, la programación fue completamente nuestra, ¿cachai? O sea, Y al paso que hemos ido aprendiendo lo que necesitamos y es muy interesante al final como mezclar distintas áreas claro. y bueno, se nos dio la oportunidad de ¿Y cómo llegaron a Claudio? ¿Claudio también está en ese? no, Claudio llegamos por mi mamá, mi papá vive en Punta Arenas y Claudio es amigo de la kinesióloga de mi mamá en Punta Arenas. Entonces ahí llegamos, yo hablé con ella y me dijo, no, llama a Claudio, es la persona indicada. No, de hecho sí, o sea, de todas maneras. No hay nadie más que él mezcla sí, pues, ingeniería con tecnología. O sea, él no está en clínico, pero sí, pues él viene de la salud y ahora está metido en ingeniería y es un buen complemento. Totalmente. Sí. Mira, yo creo que ojalá resulte algo choro de ahí, pues, y de esto. Repito, a mí ahora, hablando con ustedes, como que se me prende un poco la ampolleta mezclar este tema de la condición física con cuestiones más asociadas al juego y a cosas interactivas. Pero además yo también he desarrollado un poco ese punto, he trabajado con Polar, que mide como la capacidad cardiovascular también, pero unas variables más como fisiológicas. O sea, más para el terapeuta que para la persona que más está... para investigación, la verdad. Ya. El terapeuta igual le importa que la frecuencia cardíaca, ¿no? Ya. Pero hay otros valores que se pueden descargar de ahí que te dan como variables fisiológicas súper interesantes. Así que, o sea, si quieren anoten mi correo. Sí, de todas maneras. Sí, lo que no sé si será posible es como... Entonces también, pues yo creo que sería súper bueno si pudiéramos hacer un seguimiento y también hablar con los pacientes como para poder ir como centrando un poco en una dirección, algo lo que queremos hacer y empezar a trabajar sobre eso. ¿Y como qué preguntas quieren hacerle a los pacientes ahora? El tema de tantas terapias al día y los pacientes que están hospitalizados, los pacientes que están como en esta modalidad, no tienen tanto tiempo ocupado. Entonces, que puedan interactuar con estas máquinas. Nos contaban que en hospitales de repente hay 8 pacientes por hora por kinesiólogo, o sea, una locura, y los tienen que con ¿cómo se llama? Con ultrasonido y la lucecita, o sea, al final es muy difícil que el paciente se rehabilite correctamente por falta de recursos humanos. Bueno, mira, mejor hagamos eso, pues. Ustedes me escriben cuál es su disponibilidad para venir, yo pueden venir a ver una terapia y puedo mostrar un paciente con lesión encefálica y otro paciente con daño medular, que es como lo que más tenemos acá. Y yo creo que los dos pueden hablar y funcionaría bien. ¿Parece? Sí, y mañana eso sí, puede ser. Igual si pudiéramos hablar con el paciente amputado ahora, también se puede. Es que quiero ver si es que baja ahora. Nosotros somos estudiantes de ingeniería, estamos haciendo un máster de innovación y diseño. Y queremos como desarrollar máquinas para que el proceso de rehabilitación sea más agradable para los pacientes, como puedan como jugar un poco en el proceso, pasarlo bien, sea un poco más entretenido y quizás más llevadero. Entonces lo que queríamos era preguntarte un poco cómo tú has vivido todo este proceso de rehabilitación, cómo ha sido para ti. Para mí ha sido, dentro de lo malo que lo pasé, bien, porque siento que acá la clínica en sí hay buena onda entre la gente profesional que trata uno y el paciente. De repente con cosas simples yo pensé que me iba a encontrar con un gimnasio con la última tecnología en maquinaria, pero no, uno de repente con cosas simples hace ejercicio. Y de repente esos mismos ejercicios como muy rutinarios hacen que no sé, simplemente estés chato, te aburrido. De repente sí, uno más o menos ya sabe la rutina diaria, pero es cosa de adaptarse, pero de eso de repente sí, la rutina, uno sabe ya lo que hasta de repente uno por ejemplo aquí llegan muchos alumnos nuevos en práctica, uno mismo le va diciendo a ellos, corrigiéndolo ya. Sí. Está bien. Aquí yo llevo 7 meses ya hospitalizado. 7 meses. Sí, y tú nos puedes contar un poco cómo, qué te pasó, Yo tengo una enfermedad como muscular que se llama Guillain-Barré, que afecta la mielina, nos contaba. sí, como que
la información del cerebro no llega, Claro, no está haciendo su trabajo. sí, no se terminan las conexiones. Que yo acá he avanzado mucho, porque yo acá llegué postrado completo. ¿Sí? No movía ni un dedo de la mano. Chuta. Y ahora ya estoy moviendo la silla, estoy comiendo solo, estoy empezando a dar mis primeros pasos, a caminar, Ya. después de 7 meses. Igual he avanzado bien, o sea, Bien, sí. bien rápido. Bien rápido. Y este primer proceso cuando llegaste, onda, como a nivel, ¿cómo te sentías? ¿Te costó mucho como juntar la fuerza para empezar a trabajar? Sí, es que primero, antes de llegar aquí, estuve 2 meses con ventilación mecánica porque esta enfermedad afecta al sistema respiratorio. Ya. Y más, eso me afectó más, no como que me cambió la vida. De golpe, de ser un trabajador, vivir mi vida bien a estar esto, pero después ya con los progresos que he tenido, ya echarle para adelante, ¿no? Pero bien. Sí. ¿Y cuáles fueron los primeros ejercicios que tú te empezaste a hacer para tratar? Sí, lo primero que te hacen es pararte en una máquina que te dejan parado completo. Ya. Y ahí te controlan si no te mareas y te toman la presión. Ya. Soportar tu cuerpo, te marcan y te dejan parado completo. Ya. Y ahí te revisan que no te marees, que no vomites. Porque después de 2 meses estar postrado en cama. Sí, pues. Tu cuerpo se atrofia, pero completo. Y ahí que tenías que empezar a caminar, no sé, caminar, usar las manos, empezar No, estar parado. Estar parado nomás. Parado. Y ahí te aburría, sí, imagínate, te aburría mucho, y te metían conversa, yo creo. Sí, siempre hay 45 minutos conversando. Mientras eso los pines me drogaban, me empezaban a mover el brazo, los dedos porque no se me empiecen a atrofiar la circulación. Y una vez como que ya pasaste por esa etapa, lo siguiente para empezar a recuperar la movilidad y todo eso, ¿qué hacías? Fue doloroso. ¿Doloroso? Sí. Era yo sufrí de mucho dolor, inclusive a mí me daba lata que llegara la noche porque no dormía. Y aparte de eso que no podía moverme. Yeah. No me dejaron en una posición y tenía que pedir ayuda para el ordenador. Fue mucho dolor. Pero el primer mes fue complicado. Yo me hacía el firme, de hecho me hacía el firme porque no quedarme botado en la cama, porque si me quedaba en cama... Pues la única forma al final es echarle para adelante, ¿no? Pero gracias a Dios, con 1 mes y medio ya los dolores pasaron. De los 7 meses que estoy aquí, como es para allá una terapia, nada, por un referido, ¿no? Ahora estoy bien. De hecho yo me puedo pasar solo aquí. Ya tengo un poco de fuerza en las piernas para firmarme. Sí. ¿Tú en algún momento vas a poder recuperar el caminar y usar las piernas? Sí, me han dicho que sí, que esta es una enfermedad de paciencia. Claro, sí, nos contaste, claro, está bien. Sí. Puedo llegar a quedar con algunas pequeñas secuelas también. Ya. No me han dicho todo bien clarito. Ya. Pero puedo retomar mi vida normal de aquí 1 año más. Ya. Echarle adelante nomás. ¿Ah? Oye, ¿y el apoyo psicológico de todo Acá hay esto? de todo. Dale nomás. Oye, ¿y el apoyo psicológico? ¿Acá te apoyan? Es que acá es un todo, porque aquí hay tratamiento psicológico, fonoaudiología si necesitáis, psicólogos, terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, asistente social. Todo un conjunto. Ya, muchísimas gracias, te pasaste. Estaremos comunicados. Te pasaste, muchas gracias. Sí, y eso. Ya. ¿Y dentro del ejercicio, había algún ejercicio que te gustara más que otro hacer? ¿Había alguno que te complicara más? Es que a mí el ejercicio que más me gusta es, por ejemplo, como el socio que está volviendo en la cama. Estaba en camilla y poder girarme solo. Ya. Porque a mí
Yo mi forma, por ejemplo, me costó mucho retomar el sueño. Yo en mi vida en general, antes que el paciente me dijera que dormir en la cama, era de guata. Ya, Y no lo podía hacer porque no me daba girarme solo. ya. Y yo soy de poco molestar acá en la clínica, voy a andar, me aguantaba. Ahora ya no, ahora me muevo como pescado en la cama. Me estoy bañando solo porque ya la fuerza de las manos tengo para recuperando. poderme duchar, tomar el tiempo del agua. No, he tenido por lo menos un 70% de progreso como llegué. Lo malo de esta clínica es que aquí uno viene por tiempo. Ya. Por ejemplo, yo si no me da prórroga la ISAPRE, me tengo que ir mañana. Ya, chuta. Y si la ISAPRE dice ya, este cabro puede seguir progresando, démosle 2 meses más. Yo pedí con la doctora que está a cargo mío, pedí 2 meses más para quedarme. Así que dentro de hoy ya debería haber respuesta. Si no me gusta, Pero si al terminar esos 2 meses, si la doctora dice, bueno, acá podemos seguir avanzando, se extiende nomás hasta que... Pero la ISAPRE tiene que decir Sí, que sí también, porque yo solo no podría estar acá económicamente. Sí, no me imagino. No podría porque es demasiado caro. Si la ISAPRE no me ayuda, no hay presupuesto que Sí, aguante. sí, me imagino. Igual está súper buena la terapia acá, súper completa. Y estando hospitalizado acá adentro es mejor porque hay terapia. Todo el día yo empiezo a las 8 de la mañana, empieza mi día y termino a las 6 de la tarde. Ya. Tengo una hora de almuerzo. Estás todo el día haciendo ejercicio. Kinesiología y terapia. Inclusive ya me habían venido, me están apurando para irme para allá. Ya, te dejamos entonces. Sí, No te preocupes. Anda a trabajar nomás. Bueno, muchas gracias. En verdad te pasaste sin nosotros igual. Pensé que cuando llegué a esta clínica me iba a encontrar con, no sé, con maquinaria de última generación y acá uno de repente con cosas tan simples uno se entretiene. A la vanguardia en la... ¿Cuánto se llama? Ya. Le dije que no, que habían cosas tan simples, uno de repente con pelotitas y con anillos uno se entretiene, juega. Ya, pero para el desempeño en tu actividad de la vida diaria, ¿cuáles serían las más indispensables? El baño. ¿Limpiarse el traste? Ya, ¿qué más? Eso más que nada, porque ya... ¿Y comer? Comer lo hago solo. Pero lo hace con la adaptación. Ah, sí, pero ya por ¿Le lo mostraste la adaptación a los chiquillos? No. Ya, vamos a mostrarle. ¿Qué otra cosa podría hacer? Y ser más independiente con tener más fuerza para poder yo no requerir tanta ayuda en la cama, cosas así. Ya, para comer. Y lo que yo te podría decir también que usáis las adaptaciones para manejar el computador. También escribir. El primero partió con un puntero bucal. Porque Ya. como él bien dice, acá somos bien artesanales para todo, en relación a lo que ellos proponen. Pero eso a la bien de los Sí, terapeutas. de la creatividad. Entonces yo siempre les pido, porque hay que ser súper coherente, de acuerdo a la prioridad que le dé el usuario. Y con eso me estaba grabando, Sí, joven. sí, Y me pidió permiso. Perdón, que estamos acá, no había... Entonces, partiendo de esta premisa, es lo que hacemos. Mundo, mundo, aparte. Y que se puede manejar eficientemente con poco movimiento, digamos, ¿no es cierto? Con 3 clics ahí. Y ya está listo. Entonces nosotros diseñamos esto, que el material es termoplástico, se puede moldear, vienen en planchas grandes, entonces uno lo saca el molde y se puede ajustar a las medidas anatómicas del usuario. Entonces esto, él se lo puede poner solito y sirve para estabilizar la muñeca. Se lo ponemos ahí, lo sujetamos con velcro. Y creo que esto sonó en el aeropuerto. Sí. Vamos a tener que quizás cambiar el material por algo plástico, Cristian, para que no vuelvas a tener problemas. ¿Qué tiempo, no? ¿O lo dejamos de la otra manera sí, nomás? Sí, así para mí es más fácil. Si yo le expliqué, no hicieron una ayuda. Entonces, aquí en este ponemos un lápiz, ¿Ya? que sirve para escribir entonces, y si el lápiz le ponemos la tapa, sirve para que él teclee. Perfecto. Este hoyito acá sirve para poner el cepillo del diente y La cuchara. la cuchara. Ya.
Entonces, un mismo aparato le sirve para hacer un montón de cosas. ¿Y esto lo diseñaron ustedes acá? ¿Lo armaron Acá, ¿sí? Y lo del baño de la limpieza perineal, eso no hemos hecho nada todavía. No nos hemos metido en esos ámbitos. Bueno, ¿el diagnóstico del caballero lo conocen? Sí, nos estaba contando ahí. ¿Cómo apareció? ¿Cómo va a evolucionar? ¿Y cuál es el pronóstico? No, algo nos contó. Ya. Entonces, bueno, al principio Cristian no movía nada. Sí. Solo la cabeza. De a poco, manteniendo rangos articulares flexibles, porque eso es fundamental, porque como él no podía mover, las articulaciones estaban en alto riesgo de perder la flexibilidad y el rango de movimiento. Entonces, primero es prevención de la anquilosis articular y después, una vez que ya está todo flexible, tenemos que trabajar en la medida que se va volviendo el control motor y ir fortaleciendo el control muscular. Pero hasta el minuto tenemos hombro, codo y estamos ahora recién en muñeca. Los dedos todavía no tenemos autonomía e independencia, como para agarrar cosas, porque todos lo hacemos agarrando cosas. Sí, pues. Estabilizando, sí, pero hay que agarrar cosas con los dedos. Entonces, por eso esto. Ya. Y ser autónomo. Sí. Pero ha avanzado bien, sí. Y el ánimo y tener el cuento claro, ser muy proactivo. Eso es lo que estamos hablando antes. Esas cosas hacen la diferencia en cómo uno hace. Claro. Nosotros, lo que nosotros estamos tratando de hacer es como adaptar la terapia, meterle un poco de tecnología para que sea un poco más lúdico, más entretenido, más... La terapia va a ser una experiencia. Sea más un juego. Entonces, para poder quitar un poco, yo creo, el estrés y el cansancio que puede generar el estar haciendo repeticiones, estar en este proceso una y otra vez, y ir como poniéndole un poco metas de desarrollo a través del juego. Ya, pero un software. Un software y hardware. Estamos intentando como mezclar la terapia que ya se está desarrollando en este momento, ver cómo nosotros podemos optimizarla a través de las interacciones. Sí. Y al final es diseñar desde el mismo, la misma terapia, ¿no? Claro. No como lo que pasa con el Wii, que es algo que está diseñado para personas sanas, se incorpora a la terapia. ¿Sí? Nosotros queremos, a partir de la terapia, de los ejercicios que realmente que se tienen que hacer, tomar el... Ya. Sí. Fundamentales son conceptos, repetición, porque la repetición es el cambio. Ya. Y ojalá a través de una actividad funcional que se requiera mover para fortalecer la musculatura. Ya. Sí, yo creo que por ahí va la cosa. Ya. Pero mucha repetición, hacerlo entretenido lógicamente, pero también funcional. Sí, pues eso es lo que queremos hacer. Súper. Ya. Chiquillo, cuando quieran. Impecable.